Les doy la bienvenida a todos a este tiempo de estudio bíblico. Me alegra mucho verlos. Con bastante frío, ¿no? Estamos en los días fríos del año. Yo no sé en cuánto estaremos ahorita, ya como menos 40. Ya estamos a menos 40, se siente, bueno. Pero aquí bastante calorcito, gracias a Dios. Y pues nosotros que hicimos para combatir el frío, pusimos alabanzas pentecostales. Y yo sé que cuando empezaron las alabanzas pentecostales aquí se pusieron así todos como que, uy, ¿qué pasó? Porque habíamos perdido la costumbre, pero las alabanzas pentecostales tienen algo muy lindo y es que la letra nos llama a la fe. La letra de las canciones pentecostales, a pesar de que los ritmos son muy viejitos y la música es muy viejita, lo hace a uno moverse y aplaudir y saltar y darle gracias a Dios y exaltarlo y tener como ese júbilo, ese gozo que Dios quiere que uno tenga. Porque la vida trata de echarnos para abajo, ¿verdad? La vida, el mundo trata de echarnos para abajo. Pero Dios lo que quiere y su Espíritu quiere en nosotros es producir gozo, producir fe. Amén. Recuerden que uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. La fe. Entonces el cristiano siempre tiene esta actitud de fe, de gozo, de alegría para con su Dios. Y bueno, quiero presentarles a mi hermano Carlos Galvis. Yo sé que lo están viendo allí todos. Es alguien muy especial para nosotros. No solo ha sido mi amigo desde hace como 20 años, cuando éramos jóvenes y bellos. Pero Carlos fue la primera alma que Dios me regaló cuando yo me convertí. Él fue de los primeros frutos que Dios me permitió recogerle al Señor. Es el primer hijo espiritual. Y él está aquí en Canadá. Ya ellos llegaron aquí a Canadá, están en Ontario. Y bueno, quiero que todos le den una bienvenida muy especial. Ha hecho siempre parte de nuestra familia en Cristo y alguien muy especial para nosotros. Así es que él ha perseverado, está con su esposita, está con su hijo y bueno, yo sé que el inicio aquí en Canadá no es algo muy sencillo, pero por eso quise invitarlo a este tiempo, a la familia, a nuestra iglesia, para que se sienta muy bienvenido y muy acogido por todos. ¿Amén? Bueno. No sé cuántos estarán conectados, solo veo aquí algunos, pero bueno. Vamos entonces a ver la palabra que hoy vamos a estar estudiando. Y vamos a ponerle un título a esta enseñanza. Y el título que le vamos a poner a esta enseñanza es Exalta el sacrificio de Cristo. Exalta el sacrificio de Cristo. Amén. Muy bien. Vamos a abrir las Biblias en Isaías 53, por favor. Isaías capítulo 53. Y pues vamos a estudiar esta palabra, pero también es como un mensaje que me ponía el Señor, así es que yo pues también quiero contarles lo que viví. Y bueno, dejar que sea el Señor el que obre. Que sea el Señor el que obre. Amén. Amén. Isaías capítulo 53 es considerado en el mundo del cristianismo, es considerado el protoevangelio. Protoevangelio. ¿Por qué razón? Porque pues es como la escritura dentro del Antiguo Testamento más clara, más evidente de lo que Cristo, el Hijo de Dios, aquí en el profeta Isaías lo está viendo a futuro, pero nosotros lo vemos en pasado. Entonces el profeta Isaías ve con claridad lo que Dios haría para rescatar a la humanidad, para rescatar a su creación. Como Dios tenía el deseo de salvar, de buscar y salvar aquello que se había perdido.
Amén. O sea, nosotros. Isaías lo plasma de una manera impresionante y hoy vamos a estar viendo qué es el sacrificio de Cristo, cómo se aplicó el sacrificio de Cristo en mi vida y cómo el sacrificio de Cristo no es algo que simplemente pasó una vez y yo lo creí y cuando vine a Él me limpió de mis pecados, me perdonó y ya, sino cómo el sacrificio de Cristo hace parte de una gracia, de una misericordia diaria, continua de Dios conmigo. Amén. Diaria, continua. El sacrificio de Cristo aplica en mi vida todos los días. Amén. Y es lo que hoy quiero pedirles a todos que abran su corazón. El sacrificio de Cristo opera en mi vida todos los días. Vamos a leerlo entonces. No sé si alguien de acá me quiere ayudar a leerlo. Vale, que tiene esa voz, que queda súper bien esa voz en los mensajes. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Quién ha dado crédito a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca. No hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimábamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo hasta el 12. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo, y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda. Tampoco él abrió su boca. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Amén. Qué lindo capítulo. Qué lindo capítulo. Y si nosotros quisiéramos sacarle toda la riqueza a cada una de estas palabras, a cada versículo, nos tardaríamos meses estudiando versículo por versículo todo lo que Dios quiso hacer y plasmó acá el profeta Isaías. Sin embargo, vamos a ver los puntos más importantes. Y vamos a verlos en una aplicación, en una persona muy especial en el Antiguo Testamento también, para que podamos traer el ejemplo de esta persona y ver cómo el sacrificio de Cristo hoy opera para nosotros en una manera continua, y que el sacrificio del Señor debe ser lo que nos dé a nosotros fuerza y aliento
para poder enfrentar cualquier situación en esta vida y seguir adelante hacia la meta que todos tenemos, que es estar con Él para siempre. Amén. Entonces, vamos a ver algunos puntos especiales del sacrificio del Señor, lo que incluyó, y luego veremos el ejemplo en el Antiguo Testamento. Entonces dice, comienza en el versículo 2, diciendo que en Él no habría ninguna clase de hermosura y no tendría ninguna clase de atractivo como para ser deseable o apetecible. Y luego dice en el versículo 3 que sería despreciado y desechado, que sería un varón de dolores, experimentado en quebranto, o sea, su vida tendría un gran, altísimo sufrimiento. Y dice que todo eso que él recibiría sobre sí mismo haría que la gente escondiera de él el rostro, haría que la gente se avergonzara de él y como que no quisieran ni siquiera verlo. ¿Qué está describiendo el profeta Isaías acá? El profeta está describiendo el momento de la cruz, el horror y la tragedia de la cruz. El profeta está viendo a un hombre frente a él que en su carne está totalmente destrozado. Totalmente destrozado. El profeta lo compara con una raíz de tierra seca. Una raíz de tierra seca. Y la descripción que él da, a pesar de que parece algo como poético, como que él lo está tratando de plasmar de una manera poética, lo que el profeta está diciendo es la verdad. Cristo en esa cruz, Cristo en esa cruz, su cuerpo hecho una llaga entera, pero la sangre mezclada como con el polvo, como con la tierra, su rostro desfigurado, su cuerpo destruido, es algo que el profeta está viendo y que va más allá de las palabras para describir a alguien. Y lo que logra entender el profeta allí es el dolor que él está llevando, el sufrimiento en todo su cuerpo. Pero está diciendo que es un varón de dolores, describe como el dolor de la cabeza hasta sus pies, está totalmente herido, pero dice que es experimentado en quebrantos. Y cualquier persona que conozca la ley judía, que conozca el Antiguo Testamento, sabría que aquel que está sobre ese madero es maldito por Dios. Porque Dios había dicho en la ley que le dio a Moisés que sería maldito todo aquel que colgara en un madero. Y de hecho, cuando alguien moría y era colgado, y la ley misma ordenaba que esa persona no pasara la noche allí colgado sobre la madera, sino que esa persona tuvieran que bajar su cuerpo, porque esa persona había sido maldecida por Dios. Y lo que el profeta está dando es realmente esa descripción. Aquel que está en esa cruz, aquel que está allí colgado, es alguien maldecido por Dios. El dolor está sobre él de pies a cabeza. Su cuerpo ha sido totalmente destruido, destrozado. Es una llaga viviente. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante esa persona que está allí maldita por Dios? Que todos se han avergonzado, todos se han escondido de él, ni siquiera lo quieren mirar. ¿Por qué es tan importante esa persona allí? Y el profeta comienza a describir y empieza a decir, porque sobre él fue el castigo de Dios que era para nosotros. Entonces dice que Dios quiso cargar sobre él nuestro pecado. El versículo 6 dice más, al final del versículo, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el profeta nos está diciendo, ese que está allí maldito en esa cruz, ese que se ha hecho una llaga entera,
que está muriendo de dolor, ese es inocente, pero está cargando la ira, el castigo de todos nosotros que somos culpables. Y es lo que está diciendo en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y todo esto que Dios hizo en la persona de su Hijo, lo hizo con un propósito muy claro. Por eso, desde que el ángel se presenta a la Virgen y le dice, tendrás un hijo que no tendrá un padre terrenal, el Espíritu de Dios te cubrirá, vendrá sobre ti, y al santo ser, a ese santo ser que será engendrado, le vas a poner un nombre, su nombre será Salvación. Porque es que nosotros lo decimos en español, y en español Jesús no tiene ningún significado. En inglés, Jesus no tiene ningún significado. Jesus doesn't have any meaning. Any meaning at all. Entonces, pero en el idioma que se está hablando, en el hebreo que se está hablando aquí, el nombre de ese santo ser que sería maldito por Dios por nosotros, sería Yeshua, que es salvación. Dios salva. Dios salva. Amén. Ese sacrificio fue una sola vez y para siempre, como dice la palabra en Hebreos, para que todos nosotros culpables, para que todos nosotros descarriados, y cuando Dios nos define como descarriados, lo que Dios está queriendo describir es nuestra condición de criaturas indefensas en un mundo hostil. Nosotros somos frágiles. Nosotros tenemos 1000 defectos, somos imperfectos, somos muy vulnerables y somos muy sensibles a ir al error, a desviarnos, a descarriarnos, que es como Dios nos ve. Dios como nos vio a nosotros, como ovejas descarriadas, en necesidad de un pastor, Pero todas estas ovejas descarriadas merecían el castigo que fue sobre uno solo. El Cordero de Dios, inocente, santo, puro, el sacrificio perfecto para agradar el corazón de Dios para siempre, para que por ese solo sacrificio todos los que nos habíamos descarriado pudiéramos ser aceptados por Dios. Amén. Ahora, esto que estoy hablando es un poco más profundo. Yo sé, especialmente para los nuevos, es un poco más profundo, un poco más difícil de digerir. Pero quiero invitarlos a que veamos en un ejemplo en la Biblia qué tan grande es el sacrificio de Jesús y cómo sé que ese sacrificio hoy me cubre a mí, hoy me limpia a mí. Cómo sé que ese sacrificio hoy sirve para que yo esté bien delante de Dios. Vamos a ir entonces ahí mismo en el Antiguo Testamento, vamos a ir al primer libro de Crónicas, al capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a hablar de un hombre que sirve mucho como ejemplo para nosotros, que cometemos errores, que le hemos fallado a Dios, que muchas veces nos sentimos exitosos y prósperos y que todo va tremendamente bien y como Dios me ha bendecido, pero que no nos damos cuenta que nos hemos tomado una distancia del Señor, que nos hemos alejado de Dios y que estamos a punto de caer en terrenos peligrosos, en terrenos del enemigo, en terrenos del pecado. Este hombre llamado David es un gran ejemplo para nosotros. Ahora, cabe aclarar que David está bajo un pacto diferente al nuestro. Nosotros estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Por la sangre de Jesús, por la fe en Él, en su sacrificio, por su sangre,
somos perdonados de nuestros pecados. Su sangre es la que limpia nuestros pecados. Amén. No así el rey David. El rey David en vida estaba bajo el pacto de Moisés, el pacto de la ley. ¿Qué debía hacer David para que sus pecados fueran perdonados? Él debía confesarlos, debía arrepentirse, debía confesarlos, pero tenía que sacrificar un cordero para Dios, por el pecado, por la culpa. Amén. Entonces, estamos bajo dos pactos diferentes. Nosotros, la iglesia, bajo el pacto de la sangre de Cristo. David está bajo el pacto de Moisés. Sin embargo, ¿qué vamos a tomar del ejemplo de David? Vamos a tomar él como hombre, su vida, cómo él estaba en un momento de su vida maravilloso y cómo caía y cómo Dios trataba con él en sus caídas. Amén. Y cómo Dios vio a este hombre. La descripción que vamos a ver sobre David, la vamos a ver primero en el libro de Crónicas, que vamos a leerlo y después les voy a explicar qué es el libro de Crónicas. Capítulo 29, versículos 26 al 30. Dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Amén. ¿Cómo nos dice aquí el escritor que la mayoría concuerdan en atribuirle este libro al sacerdote Esdras, a Esdras, el mismo del libro de Esdras? Dicen que Esdras fue el que escribió este libro de las Crónicas. ¿Y cómo describe Esdras en su visión de sacerdote? Porque Esdras era un sacerdote. ¿Cómo describe la vida de David, el final? David murió como muchos de nosotros queremos morir. Llenos de años, quiere decir en buena vejez, no en una muerte agónica, no en una muerte en medio de la miseria, del abandono, de la ruina, no. Dice en buena vejez, lleno de días. Quiere decir como que hubiera disfrutado cada día de su vida. Una vida placentera, una vida satisfactoria. David alcanzó los éxitos, es lo que tal vez está detrás de la letra. Dice también lleno de ¿qué? De riquezas. David, un hombre tremendamente prosperado por Dios. Dice y de gloria, lleno también de gloria. O sea, un hombre muy reconocido, muy aclamado por el pueblo. ¡Wow! Tremendo hombre, como está describiendo la Biblia, que murió. Y dice que reinó en su lugar Salomón, su hijo. Todos sabemos que el reinado de Salomón fue el reinado más glorioso de Israel en toda su historia. Ningún otro rey en su época tuvo las riquezas, la gloria, la grandeza que alcanzó Salomón, su hijo. Entonces, si nosotros nos quedáramos únicamente con esta descripción acerca del final de los días de David, ¿dónde están los niños? Los niños tienen que estar acá sentados. Si nos quedáramos únicamente con esa definición, diríamos, wow, qué tremendo hombre de Dios. ¿Será que no cometió algún error este hombre? Bueno, el libro de las Crónicas nos habla de un error que cometió David. Y en capítulos anteriores menciona que el error de David fue haber hecho un censo que Dios no le puso en su corazón, sino que Satanás le puso en el corazón a David hacer un censo. Eso está en el capítulo, está más atrasito, en el capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno, entonces, si nosotros tuviéramos únicamente la
la versión dada por Esdras, diríamos, wow, David fue un hombre impresionante de Dios. Impresionante de Dios, incomparable. Claro, en una ocasión vino Satanás y le puso en el corazón hacer un censo como para sentir qué tan grande era su reino, qué tan glorioso era su reino. Y pues David se dejó, estaba débil y se dejó arrastrar por Satanás. Y bueno, ese censo trajo un juicio de Dios a la vida de David. Pero de resto David tuvo una vida impresionante, muy próspero, lleno de riqueza, lleno de gloria, lleno de días, muere, aclamado por su pueblo, tremendo hombre de Dios. Aclaro, si tuviéramos únicamente la versión de Esdras en el libro de Crónicas. Sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, aplica principios, conceptos y enseñanzas que apuntan a una persona, y es a Cristo, el hombre perfecto, Dios hecho hombre. Amén. Dios hecho hombre. Necesitamos aquí el celular, Juanchito, por favor. Una ayuda. La hermana se está tratando de conectar y no ha podido. Open. Ya, gracias. Entonces, la vida de David desde este punto de vista sería un gran ejemplo para nosotros, animarnos y decir, bueno, vamos a buscar a Dios como David buscó a Dios, vamos a hacer las cosas que hizo David para llegar al final de los días así llenos de gloria. Les voy a dar un pequeño ejemplo de este David glorioso y majestuoso que está hablándonos Esdras. Un pequeño ejemplo está en el capítulo 29, en donde dice cómo David se esforzó, en las propias palabras de David, cómo él se esforzó por levantar la obra de Dios. Dice en el capítulo 29, versículo 2, y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y de toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo afecto por la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, escuche, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. O sea, este hombre ama tanto a Dios que ha preparado tesoros, literalmente, tesoros, para que se hiciera una casa majestuosa a Dios. Entonces ahora estamos entendiendo por qué la grandeza de este hombre y decir, wow, qué hombre tan impresionante, tan admirable, ¿verdad? Pudiéramos decir todo eso. Pero si nosotros queremos tener la visión completa de este hombre, tendríamos que ir a la narración no de Esdras, sino una narración desde el plano humano de cómo David no fue el hombre perfecto. Y que todo esto que Esdras está tratando de describir de David, que es cierto y es correcto, para animar al pueblo que Esdras en ese momento está pastoreando, un pueblo que necesitaba ánimo, que necesitaba aliento, que necesitaba levantar las fuerzas para reconstruir la ciudad, porque Esdras está narrando esto y la gloria pasada, Esdras la está narrando en medio de la ruina, en medio de que Jerusalén está destruida y ellos se están levantando de las ruinas, se están levantando la ciudad otra vez. Y por eso habla de esta gloria que tuvo David. Sin embargo, la descripción precisa de cómo David realmente caminó la tuvo el profeta Samuel. Profeta Samuel, el profeta Gad, el profeta Natán, que son aquellos que escriben en sus palabras la vida completa de David, y les estoy hablando del primer libro de Samuel. Entonces vamos al segundo libro de Samuel,
Y vamos a ver algo que cuando yo lo leí, tuve una experiencia con el Señor que hoy yo quiero compartirles. Y que le dio el origen a este mensaje y de por qué nosotros necesitamos hoy llenarnos de pasión por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque nosotros debemos entender esto. El que no entiende, el que no ama lo que el Señor hizo allí en la cruz, es una persona que posiblemente aún está muy lejos de la salvación, porque es en la cruz donde Él compró nuestra salvación. Y debemos entender qué fue lo que lo llevó a Él a la cruz. Amén. En segundo de Samuel, capítulo 12, mucha gente tiene por costumbre decir primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Crónicas, primera de Reyes. No, como si fueran cartas. No, es un error. Son libros. Por eso se le dice primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, primer libro de Crónicas. Amén. No primera como cartas, sino primeros. Entonces en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, miren lo que le pasó a David. No el David simplemente majestuoso y glorioso y lleno de gloria que nos ha descrito Esdras, sino el David humano, el David hombre, el David como ustedes y como yo. Amén. El David como ustedes y como yo. Dice, versículo 1, comienza la historia a decir: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, o sea, abrazada, dormía la ovejita a su dueño, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte. Tremendo este rey, el profeta le está trayendo un caso, ¿verdad? Le está trayendo un caso en el cual un hombre rico, muy malvado, recibió una visita y no quiso atender a su visitante con los muchos ganados que él tenía, sino que tomó la única ovejita que un hombre pobre había criado como su propia hijita. Dice que dormía abrazada a este hombre, y este rico malvado se la quitó y la mató para ofrecérsela a su invitado, al caminante. Y el rey, que cree que está juzgando un caso, porque era lo que hacían los reyes, juzgar los casos que les traían, el rey no deja terminar la historia, sino que se levanta lleno de ira y dice: el que vive Jehová, o sea, está jurando, dice: el que hizo tal cosa va a morir. El que hizo tal cosa tiene que morir. Entonces hasta este punto veríamos un rey muy recto, muy íntegro. ¡Wow! Impresionante. Recuerden que estamos hablando en términos humanos. A los ojos de los hombres estamos viendo un hombre lleno de riqueza, de grandeza, de éxitos. Si seguimos toda la historia de David, vamos a ver cómo ejército de país enemigo que se levantaba contra él era aplastado por el ejército de David. De hecho, el viernes pasado, ¿se acuerdan que les dije que uno de los ejércitos que había venido contra el pueblo de Dios, que yo creía que era más o menos un ejército de 1 millón de hombres? Que porque cuando los mataron, ellos, dice la palabra que habían matado a más de 100,000. Imagínense que en el primer libro de Crónicas, precisamente en el censo,
en el capítulo 21, primero de Crónicas 21, en el censo que mandó a hacer David, su general Joab, que fue el que hizo este censo, no alcanzó a terminar todo el censo. Él no alcanzó a terminar todo el censo, pero el dato que le trajo a David de los hombres que entre Israel y Judá sacaban la espada y combatían, ¿saben cuántos eran? ¿Saben cuántos hombres fuertes, valientes para ejército tenía David en su reino? ¿Cuántos creen? Números así locos. 1000. 1000. ¿Cuántos hombres tenía? 300. En su reino, estamos hablando que David está ya en su tiempo de gloria, cuando ha conquistado reinos y todo. ¿Cuántos soldados poderosos tenía David en su reino? No, pero estamos hablando, no, eso es en la juventud de David, estamos hablando ya en los tiempos de gloria, ya antes de morir él, ya viejo. 4000, ¿no? ¿Saben cuántos hombres tenía? 1.530.000 hombres. Dice la palabra que sacaban espada y no contó a los menores de 20 años, que muchas veces llevaban menores de 20 años a las guerras. No fueron contados ni los menores de 20 años, ni la totalidad de la gente fue tomada en cuenta en ese censo. O sea, en lo que alcanzó el censo, 1.530.000 guerreros fuertes, valientes tenía David en su ejército. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Hice aquí el paréntesis en la historia para mostrarle la gloria delante de los hombres. Cómo los hombres vemos lo que está delante de nuestros ojos. Cómo los hombres nos impresionamos y decimos, wow. ¿Sabe qué quiere decir? Que David tenía un ejército de hombres valientes de 1,5 millones de personas, de más de 1,5 millones de personas. Significa que no había imperio que David no hubiera podido derrotar. No había imperio. O sea, olvídense de los sirios, olvídense de los asirios, olvídense de los de Babilonia o de los egipcios o de los persas. No había imperio que David no hubiera podido conquistar con semejante ejército. Y con Dios que le daba todas las victorias. Esa gloria de David la vimos convertida ya en términos más reales acá en Salomón, que acumuló oro 50, o sea, dice la palabra que Salomón tenía tanto oro que la plata no valía nada en Israel. La plata eran como piedras. Miren la gloria de este hombre. Pero una cosa es la gloria que los hombres ven y otra cosa es lo que Dios ve de los hombres. Porque recuerden que estamos comparando la gloria de este David gigante con Jesús en la cruz, maldecido por Dios, del cual los hombres están, aun sus propios discípulos, voltearon el rostro de él, se escondieron de él. Sus propios discípulos, que decían que lo amaban, huyeron de él. Ante los ojos de los hombres, el dinero descresta, la riqueza, la gloria, la fama, el éxito, la inteligencia, la sabiduría. Dice la Biblia de Salomón, hijo de David, que la gente viajaba desde lejos para venir a escuchar la sabiduría de David, de Salomón, perdón. Una cosa es la gloria de los hombres. Y Dios, para tratar con un asunto privado de David, porque este asunto fue un asunto privado, no fue un asunto público, sino privado. Para Dios tratar un asunto privado con David, hace uso de esta historia a través del profeta Natán, en la cual David se molesta y dice: ¿cómo mi reino todo debe ser justicia? Mi reino debe ser todo equidad. Yo no voy a permitir que una cosa de esas suceda en mi reino. El que hizo ese mal, que muera. Y miren las palabras del profeta, porque un profeta de Dios tiene ojos de fuego. Un profeta de Dios ve lo que en secreto se hace. Porque Dios ve, nosotros no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. No hay. Y eso es lo que ve el profeta. Ahora miren,
Dice, versículo 7, entonces dijo Natán a David, ahí viene el profeta a hablar, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Y le destapa a David una historia que ya nosotros conocemos. Pero ¿sabe cuál es el problema de esta historia que ya conocemos de la locura que cometió David? Que no quiso ir a la guerra, que se quedó un poco como ocioso porque estaba cansado, se quedó en la casa ocioso y que en medio de ese ocio ve una mujer bañándose y dice, wow, qué mujer tan bonita. ¿Quién es esa mujer? Es la esposa de tu amigo Urías. No importa, tráiganmela. Yo quiero que sea mi mujer. Y ¿no conoces esa historia? ¿No has llegado a esa parte de la Biblia? Ese tipo de cosas en la Escritura son las que me hacen temer a Dios y saber el peligro de la carne que yo tengo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el cristiano tiene que orar tanto? ¿Saben por qué el cristiano tiene que leer tanta Biblia? Porque el cristiano tiene que asistir a la iglesia, a tiempos de estudio bíblico, de discipulado, a congregarse. ¿Saben por qué? Porque el cristiano que no hace eso puede terminar como David. Porque todos tenemos carne. Y David no sabía el peligro de su carne hasta que hace esto con esta mujer. Y David lo hizo en secreto. Fue tan impresionante lo de David. David no solo la miró y la deseó. David dijo, ¿quién es? Es la esposa de tu amigo Urías. No me importa, tráiganmela. Cuando se la trajeron, la violó. La violó. A la fuerza la cogió, le quitó la ropa, le dio besos y todo. A la fuerza, era la esposa de su amigo. Y la encerró. Pero obviamente, resultado de eso, la mujer sale dañada. Dice la Biblia que fue a su casa, se lavó y se quitó su inmundicia. O sea, ella sintió la violencia que le hizo este hombre. Está casada, es el rey, su autoridad, glorioso, admirable. Ella se siente sucia, se siente miserable por lo que este hombre malvado con todo el poder ha hecho. Pero, oh sorpresa, la mujer se encuentra con que resultado de eso quedó embarazada. Y su esposo, a quien ella ama, y que ella es amada por su esposo, está en la guerra peleando por ese rey que abusó de ella. Tremendo, ¿no? Qué tremendo. Eso es lo que no salió al público. Eso es lo que pasó en privado, en secreto. De este rey tan glorioso y tan grande a los ojos de su pueblo. Pero delante de Dios, que no se esconde nada, ha pasado esto. ¿Qué se le ocurre a este rey tan glorioso y tan exitoso y tan perfecto para delante de Dios? ¿Qué se le ocurre? ¿Saben qué se le ocurrió? Dijo, no, me toca encubrir esto como sea. Vamos a encubrirlo. Y manda llamar de la guerra, del campo de batalla, manda llamar a Urías, el esposo de Betsabé. Y viene viene este hombre y viene al palacio y David le dice, ve, ¿cómo está la guerra? Infórmame. Bueno, le da el informe y le dice, ok, vete a la casa y descansa, que está muy dura la guerra. David haciendo todo esto en el engaño. Miren cómo pecado engendra pecado. La palabra lo dice claramente. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, el que esconde los pecados no prosperará, no tendrá éxito, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso no fue lo que hizo David. David lo escondió y dijo, necesito que este hombre me la embarace, y por eso lo manda a llamar de la guerra. Era tan fiel este hombre llamado Urías, tan tremendo este hombre, que cuando David sale al otro día, Urías estaba ahí a la puerta. Y le dice, ¿cómo así, Urías? ¿Usted qué hace acá? Y dice, ¿cómo el pueblo de mi Dios está allá arriesgando su vida y yo habría de ir y comer
y dormir con mi mujer, dijo, no, nunca yo tal haga. La integridad de ese hombre. Pero David en su pecado, en el afán de esconder lo malvado que él está haciendo, por eso el profeta Isaías dijo que todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Y David, parte de esto que somos nosotros, una bola de carne, parte de las ovejas descarriadas, David está en el peor momento de su vida, totalmente lejano de Dios y empoderado de su pecado y dispuesto a usar su poder, su autoridad para seguir siendo excelente ante los ojos de todo el mundo. Y Dios, el Todopoderoso, viendo toda esta escena de hipocresía, de maldad de David. David no se conforma con eso. Esa noche hizo cena con Urías y lo emborrachó. Y dijo, así borracho, lo despacho para su casa y ahí sí le vamos a chantar el hijo. Este hombre, por más ebrio que estaba, vuelve y pasa la noche ahí junto a la puerta de David. Y David dice, ¿saben qué? Yo no puedo con este hombre. O sea, lo que yo trato de decirles con esta historia es, imaginémonos por un momento cuando nosotros hemos estado en la posición de David, en la cual hemos cometido un pecado, estamos en un pecado y no nos da vergüenza que ese pecado salga a la luz, nos da pena que la gente sepa lo que estamos haciendo o lo que hicimos y vamos a hacer de todo para esconder ese pecado, vamos a hacer de todo para que eso no salga a la luz, porque nos importa más lo que la gente piense de nosotros que Dios que ya nos vio. Ahora imagínense en ese estado la mente que está diciendo, ¿dónde está Dios en la mente de David? En ningún lado. Muy seguramente, Dios entiende mi debilidad. Dios sabe que estoy en mi proceso. Dios sabe que cometí una fallita, pero el Señor es misericordioso y me ayuda esta vez. Muchas de esas cosas probablemente vinieron a la mente de David. Y David, como ve que no pudo lograrlo, dice, me tocó arreglar este asunto a las malas. Escribe una carta a Joab, su general, y escribe esta carta, la mete en un sobre sellado y se la da a Urías Eteo. En esa carta que lleva a Urías iban las órdenes para que Urías fuera puesto en lo más duro de la batalla, al frente del enemigo, y que cuando estuviera frente el ejército se echara para atrás para que él muriera. O sea, Urías lleva en sus manos la sentencia de muerte. En total inocencia, en total integridad. Y todo esto lo estaba viendo Dios. Y Natán le dice en el versículo 7, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. O sea, fui yo el que te llamé, el que te di toda la gloria, todo lo que tienes, yo te lo di, dijo Dios. Y te libré de la mano de Saúl. Uy, tremendo. ¿Quién fue Saúl para David? Un enemigo durante años, que casi lo mata. En varias ocasiones casi lo mata. Y dice Dios, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, o sea, la nación entera. Y mire lo que anuncia Dios, que es lo que a mí me impresiona. Y por eso mencionaba lo del ejército de 1,5 millones, más de 1,5 millones de soldados. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, la gloria que tuvo David, la gloria que tuvo Salomón, hubiera podido ser mucho, mucho, mucho mayor si esto no hubiera pasado. Por eso Dios dice en su palabra que sus planes son mejores que nuestros planes, que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y hay muchas cosas que Dios ha planeado y que tiene para nosotros, que nosotros perdemos por comportarnos como David, por esconder el pecado, por esconder nuestra vida real, meterla debajo de la mesa donde nadie vea y ante la gente ser excelente y perfecto.
y con un Dios inventado en mi cabeza. Un Dios que no me ve o que me perdona o que, ay, Él entiende. Inventado, porque el Dios de la Biblia no es así. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y ahí es donde viene la palabra para nosotros. ¿Por qué tenemos en poco la palabra que Dios nos habla cada viernes o cada domingo? ¿Por qué la tenemos en poco? ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne está terriblemente fuerte. Y preferimos los afanes de la vida, preferimos las cosas de esta tierra que son pasajeras, que no son importantes. Preferimos eso a trabajar en la relación con este Dios que ha preparado cosas maravillosas para mí, pero que quiere que mi vida esté más cerca de Él. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tenemos en poco lo de Dios? Ahora yo hago una pregunta, y todos los que estamos acá, estamos aquí en Canadá. Si nosotros miráramos en este momento de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó y cómo estamos hoy, pregunta, ¿no nos haría eso más humildes? ¿No nos haría eso más agradecidos con Dios? ¿No nos haría eso buscar más agradar a este Dios tan maravilloso que es? Buscar más sus planes conmigo, no mis planes, no mis sueños, no mis cosas. ¿No creen? Mire lo que le dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Mire el pecado tan grave que es menospreciar a Dios. Yo no puedo menospreciar a Dios. Es un pecado gravísimo. Me va a llevar a que mi carne se haga fuerte, a que el pecado me parezca cosa ligera y a llegar a este tipo de cosas. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, Dios le está anunciando lo que hizo su hijo Absalón. Cuando Absalón se le rebeló y le quitó el reino a David temporalmente, y David tuvo que salir humillado, dejar su palacio, dejar sus concubinas, salir corriendo a esconderse porque Absalón había levantado un ejército y lo iba a matar al rey. Y David tiene que salir humillado a su propio palacio. Esto es lo que Dios le está anunciando que le iba a pasar por lo que él hizo. Lo que David hizo a escondidas, Dios lo iba a sacar en vergüenza a la luz de todo el pueblo. Por eso la palabra tiene esos principios. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta, Dios lo humilla. Son principios que están a lo largo de toda la palabra. Y mire lo que dice el versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora viene la parte que trata conmigo. Y en esto yo simplemente voy a hablar lo que Dios trata conmigo. Porque lo que Dios en esta enseñanza trate con cada uno de ustedes no depende de mí, depende del Espíritu de Dios, lo que en cada uno de ustedes hable el Señor. Pero a mí Dios me trató esta parte. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Ahora, ¿en qué trató Dios conmigo en esta parte? Cuando yo continué leyendo estos libros, leí los libros de los reyes, leí el libro de Crónicas, especialmente aquí en el segundo libro de Samuel,
que se habla de todo lo que le pasó a David después de esta palabra. Ustedes ven el capítulo siguiente y nos habla de un evento terrible en la familia de David. Su hijo mayor, su primogénito llamado Amnón, abusó sexualmente de su hija, de su hermana Tamar, era medio hermana, abusó sexualmente de ella. Se levantó un plan para matar a Amnón. Otro hijo de David mata a su medio hermano Amnón. O sea, termina en este capítulo de cómo el profeta exhorta de parte de Dios al rey y le advierte lo que viene, los juicios que Dios ya desató sobre su casa. Termina y enseguida empiezan la escritura a mostrarnos juicio tras juicio tras juicio. La vida de David se convirtió en un verdadero infierno. En un verdadero infierno. Ahora, si nosotros miráramos el último capítulo de este libro de Samuel, de cómo murió David, el rey David, no es que lo que haya dicho Esdras es mentira, no. Pero este libro nos habla los detalles que Esdras no quiso mencionar. El rey David murió cuando él tiene que rápidamente poner de rey a Salomón, porque ya otro hijo había armado otra rebelión para quedarse con el trono en vez de Salomón, su hijo Abdías. Entonces, David muere en medio de conflictos, batallas. Su general, hombre de la confianza de David siempre, su general Joab, un hombre que lo traiciona. O sea, David muere en medio de los juicios de Dios, él viendo el juicio de Dios en su casa, en su nación. Así muere David. David muere ante los hombres, ante la descripción de Esdras y en los ojos de los humanos, lleno de gloria, lleno de cosas. Pero Dios, que conoce la vida personal, íntima de cada uno, sabe el sufrimiento, la agonía en la cual David termina porque cometió pecados muy serios delante de Dios. Muy serios delante de Dios. En eso es en lo que comenzó Dios a tratar conmigo. Porque cuando yo leo, yo le doy gracias a Dios que me ha guardado de cometer un pecado tan espantoso como el adulterio. Dios me ha guardado y me guarda el resto de mis días. Porque es un pecado de muerte espiritual. Pecados muy serios los que cometió David. Sin embargo, el Espíritu Santo trató conmigo y me empezó a traer pecados que yo he cometido. Ya conociendo a Dios. Pecados, errores. Y empecé a sentir la carga. ¿Cuántos se acuerdan del peregrino? Empecé a sentir la carga sobre mi espalda. Y la carga se hacía más pesada y más pesada y más pesada. Y comencé a quebrantarme en mi corazón y a decir: Dios, ¿habrá esperanza para mí que te he fallado tanto? Porque le he fallado mucho. ¿Habrá esperanza para mí? Porque la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo, ¿cómo voy a saber si yo soy un hombre conforme al corazón de Dios? Yo no me puedo comparar con un David. Yo soy menos que una pulga delante de David. Y me sentí culpable y me sentí que no lo voy a lograr. Sentí que no podía seguir adelante más así. Y dije: Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Y esto lo estoy sintiendo en el cuarto secreto, lo estoy sintiendo a solas con Dios. O sea, no en medio de una predicación, no en medio de que alguien me está señalando. Dios y yo, Él está tratando esto conmigo. Y siento eso cuando viene el Espíritu de Dios, que no hay otro que nos guíe a la verdad más que el Espíritu Santo. Y me pone Isaías 53 en el corazón. Isaías 53. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Por qué yo, que le he fallado a Dios, tengo una oportunidad y una esperanza? Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Y yo dije, Dios, ¿qué es esto que me estás diciendo? Porque en ese momento yo estaba temiendo los juicios de Dios. Y todo se me vino a la mente, todo. Y yo decía, Dios, o sea que me están esperando solo juicios por mis errores, por mis fallas, por mis equivocaciones, por mis ligerezas, por mis pecados. Solo me están esperando juicios en mi familia, en la iglesia, en el ministerio que me has dado, en mi propia vida. Solo me están esperando tus juicios. Y el Espíritu Santo me pone esta escritura y me dice que Él fue herido por mis rebeliones. O sea, todo lo que yo hice mal, todo lo que yo fallé, me equivoqué, pequé, Él sufrió la ira y no yo. Cristo recibió el descargo de la ira de Dios sobre sí mismo. No de lo que Él hizo, de lo que yo hice contra Dios. Él lo sufrió por mí. Está diciendo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Él recibe el castigo, yo recibo la paz. No me parece justo ni correcto esto. O sea, en términos humanos, yo reaccionaría como David. De decir, el que hizo tal cosa, que muera. O sea, yo tengo que recibir juicio. Yo tengo que recibir la ira de Dios. Yo merezco ser destruido por lo que hice y que me vaya terriblemente mal para que aprenda por lo que hice. En términos humanos, en términos divinos, Dios dice, arrepiéntete, confiesa tu pecado delante de mí y cree en mi Hijo y recibe mi perdón. Esto es una locura. Por eso Pablo decía que el Evangelio para mucha gente es una locura. A mí esto me parece una locura. A mí me parece una locura que de todo lo que yo hice mal, cuando de corazón me arrepiento, vengo en humildad delante de Dios, arrepentido. Yo digo arrepentido es arrepentido. O sea, sintiéndose uno una basura y diciendo, Dios, yo tal vez no tenga ni esperanza ni nada, pero aquí vengo a pedir perdón. Y Él me diga, te perdono, tus pecados son perdonados, tus pecados son limpiados, lavados por mi sangre. Levántate, anda. Como diría el Señor Jesús, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, ustedes me dicen a mí que les explique el Evangelio, yo solo les puedo describir, pero yo no lo entiendo. Yo no entiendo el Evangelio. No lo entiendo. Lo vivo, sé que es real, porque experimento su amor, experimento su perdón, experimento nuevas oportunidades cada vez que me equivoco y vengo al Padre arrepentido a pedir perdón, a pedir limpieza, a pedir una nueva oportunidad. La recibo, pero vuelvo y lo digo, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Por qué Dios es así con nosotros? Bueno, la Biblia dice porque Dios es amor, porque nos ama. Y porque ve la sinceridad de un corazón arrepentido y eso a Él lo conmueve. Eso como papá lo puedo tal vez entender. Como papá. Porque veo a mis hijos que hacen algo mal y veo que están arrepentidos de verdad y en vez del castigo digo, ok, le doy una oportunidad. Digo, bueno, si yo siendo malo puedo hacer cosas buenas como esas con mis hijos, cuanto más mi Padre que es perfecto no hará esto conmigo. Son principios del Evangelio. Pero que entienda cómo Él sobre su Hijo, sobre su único Hijo, lo más hermoso, lo más valioso, hizo eso. Daniel Colenda dice que la creación tan grande, tan majestuosa que es, dice no le costó a Dios nada. Eso dice Daniel Colenda. La creación no le costó a Dios nada. Dice simplemente Dios habló y fue hecho. Dios dijo, hágase, sea la luz. Y ¡puf! La luz fue hecha. No le costó, dice Daniel Colenda, no le costó a Dios una gota de sudor.
La creación, los planetas, las galaxias, el universo tan gigante, tan infinitamente grande para nosotros, que ni lo entendemos su tamaño. No le costó a Dios nada. Pero salvarnos a nosotros como este David, hermanos, yo hago una pregunta. Si Dios me abriera los ojos espirituales y pudiera verlos a cada uno de ustedes en el secreto, ¿qué pecados me mostraría Dios de cada uno? Es más, si Dios revelara los míos, ¿qué cosas ocultas mostraría Dios a la luz? Que uno dijera, ay, no, yo no quiero que eso salga a la luz. Eso me hace temer a Dios. Eso me hace hacer lo perfecto y lo correcto delante de Él en todo el tiempo. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso me hace temer a Dios y me hace frenarme antes de hacer algo, así sea en secreto, porque sé que Él me está viendo. Pero ¿cuántas de esas cosas pudieran salir a la luz? Bueno, delante de Dios no están ocultas. ¿Y por qué Dios pone en mi corazón esta clase de mensajes? Porque, iglesia, nosotros estamos orando por una verdadera iglesia cristiana aquí en Canadá. No otro circo más, no otro club de entretenimiento más, no otra religión más. Estamos orando por una iglesia como la de los apóstoles, como una iglesia donde estaba Pablo, donde estaba Silas, donde estaba Timoteo, una de esas iglesias donde estaba el fuego de Dios, donde estaba la presencia, ardía el Espíritu de Dios. Esa es la iglesia que estamos buscando. Y no podemos tener esa iglesia a menos de que nosotros entendamos cómo es verdaderamente Dios. Y lo que Él hizo en esa cruz tiene que ser exaltado por nosotros cada día, por la forma en que nosotros vivimos. Si yo no vivo de la manera que honre ese sacrificio, ¿cómo puedo decir yo que estoy agradando a Dios? ¿Qué me pide que haga yo? Dios, ¿qué me pide a mí? Que sea el esposo que Él quiere que yo sea. Que sea el hijo que Él quiere que sea el hermano que Él quiere que sea el papá para mis hijos que Dios quiere que sea, el pastor que Dios quiere que sea. O sea, Dios me está diciendo, déjeme guiarlo, déjeme moldearlo. Déjeme hacer de usted mi obra. Y usted solo déjese llevar. Obedézcame, es algo tan sencillo. Búsqueme, yo lo voy a hacer. ¿Y saben qué he encontrado? Y con esto termino. En este tiempo que Dios me ha permitido, estoy buscando trabajo, he mandado resúmenes y aplico. Y busco, le he orado a Dios por un trabajo, le he orado a Dios por un negocio, le he dicho, Señor, necesitamos provisión económica, ayúdanos, y he hecho todo eso, pero no ha llegado nada, y tengo más tiempo disponible, más tiempo libre, que he utilizado para meterme más y más con Dios. Más y más con Dios. A devorar literalmente la palabra. Devorar la palabra. Yo estoy en estas historias y digo, no puedo parar hasta que no termine. Esta mañana empecé a leer el primer libro de Crónicas. Son 29 capítulos. Lo empecé a leer y no pude parar. Dije, lo voy a leer completo, y leí completo el libro de Crónicas. 3 horas y media. Y no es un libro fácil, porque los 10 primeros capítulos de Crónicas, la mayoría de gente hace skip. No lee los primeros 10 capítulos porque son solo genealogías. Y nombres. No, yo no puedo hacer eso. De hecho, leyendo todos esos nombres, encontré datos tan hermosos y cosas que Dios le va hablando a uno, y yo digo, cada palabra de la Escritura está ahí por algo. Y es para mí. Pero lo que les quiero decir es, Dios está trabajando conmigo. Y yo quiero que eso sea con ustedes también. Porque como está la cabeza, debe estar el cuerpo. Y yo quiero que Dios trate con ustedes. Yo quiero que ustedes dejen que Dios trabaje en ustedes. Que al terminar este estudio bíblico, ustedes tomen, yo solo les pido, mire, yo les ruego 5 minutos a solas con Dios.
Yo ahorita oramos, terminamos, pero yo salgo aquí del santuario y los dejo a ustedes orando. 5 minutos cada uno con Dios, yo se los ruego. 5 minutos con Dios. No en que salen corriendo que la comida, que la novela, No, 5 minutos a solas con Dios. A meditar en esta palabra que hoy hemos escuchado. No menospreciarla como hizo David, no. Meditar en esta palabra y decir, Dios, ¿qué es eso que estoy haciendo a solas, en secreto? ¿Qué tanto te desagrada? Y confesarlo delante de Él, pedirle el perdón, recibir el poder del sacrificio de Jesús, su sangre que me limpia de ese pecado, recibir el poder del Espíritu Santo que me da ese amor del Padre, que me hace sentir su hijo, amado, perdonado, que me va a dar una nueva oportunidad, y recibir el poder del Espíritu Santo para combatir ese pecado, no en mis fuerzas, sino con Él, con su presencia, con su amor. Y esa es la iglesia que el Señor quiere levantar. Amén. Y esa es la iglesia que yo le he rogado y le he suplicado a Dios que nos levante. De gente que ande bien delante de Él, no delante de mí, delante de Él. ¿Qué les parece si oramos? Yo voy a hacer una oración muy corta para cerrar y luego los voy a dejar a cada uno de ustedes. Cierro la transmisión y cada uno de ustedes queda ya con Dios. Amén. Inclinen su rostro allí donde están. Padre, yo te quiero dar gracias por el privilegio inmerecido, Dios. No merezco estar acá. Yo no merezco estar acá, ni merezco ser el que predique esta palabra, Señor. Pero si tú usaste la burra de Balaam, Señor, ¿por qué no me vas a usar a mí? Te quiero dar gracias. Sabes que amo, Señor, tu presencia. Soy un adorador, Señor. No que ame tanto el predicar y hablar o ser visto de la gente, sino tu presencia. A ti, Jesús. Caminar contigo, escucharte, sentirte, como te siento ahora. He predicado la palabra, Señor, que creo que pusiste en mi corazón, y como tú trataste conmigo, he tratado de ser amoroso, Dios, como me lo hablaste un día. Tú me dijiste que querías que les hablara con amor, y me he esforzado, Señor. Me he esforzado en orar más, en llenarme más de ti, para no hablarles en mi emoción, sino que seas tú, Señor, fluyendo a través de mí. Y les amo, Señor. A cada uno de ellos les amo, Señor. A los que están acá, a los que se han conectado, a los que sé que verán el video, les amo, Señor. Y te he pedido salvación por cada uno de ellos. Sin embargo, tú quieres tratar hoy el pecado secreto, el pecado oculto. Hoy tú quieres tratar, Señor, las máscaras de hipocresía, la religiosidad. Tú quieres tratar esto hoy, Dios, con tu pueblo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que ahora, Espíritu Santo, en este tiempo que cada uno se va a quedar a solas contigo, puedan llegar, Señor, a sentir esto. A sentir, Señor, cómo los juicios de Dios están a la puerta, como los tiempos, Señor, que estamos viviendo nos hablan de una venida muy pronta tuya y de la necesidad de un arrepentimiento genuino delante de ti. De caminar realmente como tú nos dices que caminemos. Tu palabra dice claramente en la primera carta de Juan que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y tú no andabas por ahí en bobadas o perdiendo el tiempo, Señor. Por eso te pido, trata con tu pueblo ahora. Yo hasta acá, Señor, he hecho mi trabajo y ahora descanso en ti, Espíritu Santo. Te amo mucho, Señor. Y bueno, te doy gracias por este tiempo y por lo que aquí has hecho, Señor. Honramos tu sacrificio, cada gota de sangre que derramaste, desde la que derramaste con el sudor de tu frente, hasta todo, los clavos, las espinas, la barba que se te arrancó, los golpes, los látigos, toda la sangre que derramaste, Señor, en cada momento de tu sacrificio perfecto. La honramos, mi Señor. Y reconocemos que es esa sangre la que nos limpia.
la que nos quita el pecado, Señor. Te amamos, te exaltamos, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Trata con tu pueblo, Señor. Ahora, este es tu tiempo, Señor. En Cristo Jesús te damos gloria y honor solo a ti, Señor. Recíbela. Amén y amén.